Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada, el lunes 30 de septiembre, se tiñe para el campo democrático venezolano en el ámbito internacional. Ocurrieron muchas cosas vinculadas al ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas y todas esas cosas tienen que ver con un sólido respaldo del planeta, del mundo, a la lucha del pueblo democrático venezolano. Desde la reunión de cancilleres del mecanismo de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, donde, bueno, el respaldo a la posición venezolana fue inmenso. No fue unánime porque Uruguay tuvo una solitaria y vergonzosa posición de blandura frente al régimen de Maduro, pero de resto todos los demás países respaldaron sólidamente la posición venezolana. Hay que decirlo, hay que subrayarlo, hay que recordarlo. Ese respaldo del TIAR no se trató de enviar divisiones aerotransportadas, ni de montar un cerco misilístico, ni de enviar buques de guerra. No, nada de esas pavadas. Nada de eso que durante mucho tiempo hubo gente en Venezuela diciendo o asociando al TIAR, el TIAR como plataforma para una supuesta intervención de una coalición militar internacional. No, nada de eso. La cosa se produjo en los términos que fueron previstos por Elliot Abrams, el representante de la Casa Blanca para la crisis venezolana. Es decir, en términos de respaldo del TIAR a la búsqueda de una solución política al caso venezolano. Pero no solamente fue el TIAR, fue lo que ocurrió en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese marco se aprueba por primera vez para un país latinoamericano la designación de una comisión de investigación para determinar sobre el terreno violaciones de derechos humanos, graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Maduro Moro. ¿Recuerdan ustedes la intervención que en este programa tuvo Feliciano Reina sobre ese tema? ¿Recuerdan ustedes la explicación que aquí nos dio la doctora Lidiana Ortega, presidenta de COFADIC, sobre la necesidad de designar una comisión de investigación de la ONU para Venezuela? Bueno, finalmente se concreta porque esa posición de la sociedad civil venezolana luego es reforzada por una solicitud en pleno del Grupo de Lima y ese conjunto de países obtiene esa reivindicación, obtiene esa decisión del Consejo de las Naciones, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo ocurrido también en el marco de la propia Asamblea General no puede ser más elocuente. Entonces, se produce en ese marco la reunión del presidente Trump con 12 mandatarios latinoamericanos y literalmente la posición de los representantes del gobierno del presidente Guaidó es aclamada. Repito, literalmente, no estoy hablando, no son adjetivos al azar, fue literalmente aclamada, fue literalmente aplaudida. Entonces, repito, desde el punto de vista de lo que es la dinámica formal de la política, podríamos decir, esta fue una semana de triunfo clamoroso. Pero, vuelvo al tema, como dice el vicepresidente
de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente nacional de Acción Democrática, Edgar Zambrano, la política de carne y hueso a veces tiene otros ritmos y otras realidades. En términos de la política de carne y hueso, también en el ámbito internacional, lo que tenemos es la muy dura crisis que explota en Perú, pero hay que decirlo y hay que subrayarlo. No es Perú el único escenario en el cual los venezolanos, los refugiados venezolanos, porque no se les puede llamar migrantes, ¿vale? No se les puede llamar turistas. Son desplazados, son refugiados, son personas que salen huyendo del hambre, de la represión, de la violencia. Pero esas personas están siendo objeto de de un clima en general de animadversión, de agresión, de xenofobia y en el caso de Perú, en el caso puntual de Perú, de agresiones a mansalva, incluso por elementos de la fuerza policial. Esto hay que decirlo, hubo incluso expresiones del poder público local, alcaldes, funcionarios menores, de distintas formaciones políticas que han tratado de hacer demagogia a costillas de los refugiados venezolanos, a costillas de la xenofobia. Circuló este fin de semana un video que alarmó muchísima gente de unos sujetos vestidos de militar, hablando de que iban a cerrar las fronteras porque ya tenían nuevo ministro de defensa y ese nuevo ministro de defensa había decidido cerrar la frontera para que no pasara ni un miserable venezolano más, cito textual. Bueno, cuando nos metemos más en profundidad sobre la información, descubrimos que ni había renunciado el ministro de la Defensa, como se montó una olla a propósito, ni existía tal decisión de cierre de las fronteras, ni esos sujetos que estaban repartiendo esos pasquines y emitiendo esos gritos eran militares, formaban parte de un minúsculo grupo político extremista del Perú. Pero, repito, las golpizas a los venezolanos, sí, es verdad, sí están ocurriendo. Los atropellos a los venezolanos que están desempeñando muy humildes oficios, vendiendo dulces, haciendo trabajos a destajo, sí, es verdad, están ocurriendo. Está ocurriendo una agresión sistemática contra la mujer venezolana en esos espacios, hay que decirlo. Más allá del tema de la trata de personas, más allá del tema de las redes de prostitución, la mujer venezolana, por ser venezolana, está siendo objeto de agresión particular. Y eso ocurre, repito, eso explota, repito, en la misma semana en la que, se puede reivindicar como triunfante la posición del campo democrático venezolano en la Asamblea General de la ONU y otros espacios similares. Creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión, repito, sobre todos esos espacios son importantes, todos, pero no podemos perder de vista la política de carne y hueso, la política que afecta directamente a las personas, ¿no? La diferencia que hay entre ello y la política de los discursos, la política de las fotografías, la política palaciega, ¿no? Hay una diferencia importante y un liderazgo responsable tiene que atender todas esas incidencias. Digo un liderazgo responsable porque hay una diferencia también inmensa entre eso que ocurre y la posición del régimen de Maduro. Régimen que tiene el récord mundial de cinismo. Ayer emite el régimen de Maduro un comunicado culpando al gobierno del Perú y culpando a la oposición venezolana de promover la xenofobia. Así como ustedes lo están escuchando. Quiere tapar con un dedo el señor Maduro Moros un hecho cierto. En primer lugar, quien más ha maltratado a los venezolanos en la región, en el planeta, no es la xenofobia de tal o cual grupo en Perú o en Ecuador o en Chile o en Colombia. No es la discriminación racial en Estados Unidos o la discriminación contra los sudacas en España. No.
quien más ha maltratado al venezolano se llama Nicolás Maduro Moros. Es el régimen de Nicolás Maduro el que ha ocasionado el desplazamiento, el que ha ocasionado la migración masiva. Él es el perpetrador del maltrato que hace posible la huida de los venezolanos. Eso, en primer lugar, hay que dejarlo clarísimo. Por eso, repito, esa declaración del señor Maduro es un monumento al cinismo que contrasta abiertamente con la declaración de Juan Guaidó. Juan Guaidó dice simplemente, un venezolano es un venezolano donde quiera que esté, y allí donde esté, vamos a velar por él. Y de inmediato se produce una declaración del gobierno del Perú, estamos hablando de la tarde-noche de ayer, anunciando que están coordinando con los representantes del gobierno de Guaidó la instrumentación de mecanismos efectivos de protección a los refugiados venezolanos. Y en ese mismo sentido se pronunció también el embajador Julio Borges. Entonces, hay una diferencia abismal, repito. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, que Maduro sigue en el ámbito de la política de los discursos, de los comunicados, de la habladera de pistoladas, ajeno, distante, despectivo con el sufrimiento de la gente. Mientras que hay otro liderazgo, un liderazgo responsable, que no solamente cosecha victorias en los pasillos de las Naciones Unidas, sino que también está pendiente de sus ciudadanos, como tiene que ser. Ahora, allí el tema es ciertamente urgente, porque como ya veremos en el tercer segmento de este programa, si bien la inmensa mayoría de los peruanos son gente solidaria e incluso afectuosa con los venezolanos, allí hay un problema que tiene que ver con las dimensiones de la migración y con el hecho cierto de que en una economía relativamente frágil se produce una competencia feroz por puestos de trabajo con sectores sociales que terminan rechazando a quien ven como un competidor. Están pasando muchas cosas de manera simultánea, y todas esas cosas tienen que ser evaluadas, respondidas, procesadas y resueltas con la responsabilidad y con la seriedad que Maduro Moros no tiene para nada. Esos son los hechos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, y en este segundo segmento tengo que tocar dos temas que para mí son dolorosos. Más uno que otro, por cierto. Se registró en la madrugada de ayer, domingo 29, el sensible fallecimiento del doctor Félix Leonardo Seijas Serpa, Félix Seijas padre. Félix Seijas padre es un venezolano que tiene una dilatada trayectoria como gerente privado, como gerente del sector público, como estadístico, como académico, como investigador. Es autor de libros que son de consulta obligada para estudiantes y profesionales de la estadística en el mundo, en el planeta. Es una autoridad en materia de investigación por muestreo a nivel continental. Es una figura tremendamente exitosa, un referente tremendamente importante en su campo. Como gerente público fue jefe de la Oficina Central de Estadística e Informática, OSEI,
y tiene entre sus numerosos méritos en ese desempeño no solamente haber mantenido y optimizado los diversos programas de esa institución, como la encuesta de hogares por muestreo, por ejemplo, que los estadísticos saben que es un programa muy, muy importante, muy relevante. Además, le tocó a Félix Seijas administrar una transición. Esa sí fue una transición importante. Estoy hablando por allá de los años 88, 89, 90, 91. Estaba el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y estaba empeñado este segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en hacer lo que había llamado el presidente Pérez entonces el gran viraje, la apertura de la economía venezolana para insertarse en la economía mundial. Recuerden ustedes que eran momentos en que la economía venezolana estaba creciendo a una tasa interanual superior a la economía alemana, por ejemplo, nada más y nada menos. Pero en aquellos momentos, el planteamiento del presidente Pérez no era que el Estado sustituía a la sociedad, que el Estado apabullaba a la sociedad y que el Estado prácticamente construía bienestar y atrás iba la sociedad recibiendo las migajas. No, el planteamiento del presidente Pérez era que la riqueza tenía que ser socialmente producida y que había que utilizar ese momento importante del tema petrolero para nutrir el músculo productivo del país. Por eso, insisto, Pérez planteaba, hay que abrir la economía y hay que promover que el ciudadano, que el trabajador, que el empresario sea exitoso. Para eso no solamente era importante darle créditos al sector privado, para eso además había que darle información. Entonces, repito, la Oficina Central de Estadística e Informática, de ser un elemento que suministraba, una institución que suministraba información al gerente público, al burócrata o al investigador académico, se transformó en una institución que tenía que darle insumos, tenía que darle información a todos los venezolanos, a todos los ciudadanos, al trabajador, al empresario, para transformar a ese trabajador en elemento activo de la construcción de la riqueza y para transformar a ese empresario en exportador, ¿no? Esa era la idea de lo que se estaba viviendo en este país, repito, en los años 88, 89, 90, 91 incluso. Bueno, eso le tocó gerenciarlo, esa transición le tocó gerenciarla a Félix Seijas. Y él lo hizo con propiedad, él lo hizo con calidad, él lo hizo con profundo sentido venezolanista. Él estaba absolutamente consciente de que la información que está en el Sistema Estadístico Nacional es una información pública, porque reviste interés público y porque es recabada y procesada utilizando recursos públicos, dinero del Estado, de la nación, no de ningún gobierno en particular. Por eso, Félix Seijas decía, hay que promover esa apertura, hay que difundir toda la información que tenemos, eso sí, con rigor técnico y con lenguaje muy claro. Yo puedo hablar con propiedad de esto porque quien era entonces jefe de publicidad del censo y luego director de comunicación social de la Oficina Central de Estadística e Informática era quien les habla. Eso lo hizo Félix Seijas y lo hizo muy bien. Hoy, 30 años después, estamos en una situación que es desgraciadamente todo lo contrario. Todo lo contrario. 30 años después, estamos nosotros enfrentando a un Estado que no solamente pretende dominar a la sociedad, sino que pretende sustituirla. 30 años después tenemos a un gobierno que, lejos de estar consciente de que la información es un bien público, en realidad opera como un secuestrador de la información. Este es un gobierno que no le da información a nadie,
pero que intenta sacarle al ciudadano la mayor cantidad de información posible, porque utilizan la información como un arma de guerra para controlar al ciudadano, para dominar al ciudadano, para chantajear al ciudadano, para extorsionar al ciudadano. Si ustedes revisan la primera plana del diario 2001, del día de hoy, lunes 30 de septiembre, a 24 horas del fallecimiento de Félix Seijas. Repito, Félix Seijas coordinó, dirigió, junto con Fran Ortega y un grupo muy importante de venezolanos de la comunidad estadística, dirigió el último censo realizado en democracia en nuestro país, el censo 90. Ese censo fue un censo técnicamente excelente. Excelente. No porque lo diga yo, sino porque los censos son evaluados internacionalmente. Y la evaluación que se hizo de ese censo fue que su nivel de omisión censal, así es como se evalúa el éxito o no de un proceso de esta naturaleza. El nivel de omisión censal estaba justamente dentro de los rangos admitidos internacionalmente para definir ese censo como un censo de buena calidad. Decía el mismo Félix Seijas: hay censos buenos, censos malos y censos perfectos. Los peores son los perfectos porque son mentiras. Así decía Félix. El censo 90 fue un excelente censo, pero hubo una peculiaridad. El censo 90 fue la primera presencia del Estado venezolano sobre el campo, en todos los rincones del país, sobre todo en los sectores humildes, después del sacudón de 1989. Entonces eso tiñó todo aquel momento de muchísima crispación. Sin embargo, repito, se hizo un censo excelente, cuyos resultados estuvieron a disposición de la nación con los niveles con los niveles de detalle y de profundidad que el usuario quiso. La gente preguntaba y los respondía. Ahora estamos en presencia de una situación completamente distinta. El censo correspondiente al año 2010-2011 fue un censo opaco, fue un censo al cual, por cierto, nadie escrutó y cuyos resultados en detalle nadie conoció en profundidad. Ahora estamos a las puertas del censo que debería hacerse en el año 2020-2021. Existe lo que se llama la ronda de los censos de las Américas, para hacer todos los censos en los años terminados en 0 o en 1. ¿Para qué? Para mantener la comparabilidad de los datos. Eso es vital en materia estadística. Y resulta que los anuncios que hemos tenido son anuncios tardíos, son anuncios malos. El anuncio del ministro Menéndez es que van a hacer un censo militarizado, que lo van a hacer con la milicia, y que en vez de hacer el registro de estructura para realizar el censo, van a hacer un censo inmobiliario para colocarle una cédula catastral a cada inmueble. Y nosotros sabemos ya por amarga experiencia qué es lo que hace el gobierno con la información. ¿Cuál es la primera plana del diario 2001 en la mañana de hoy? Bueno, que el censo revive el fantasma de las expropiaciones, el fantasma de las invasiones. Por un lado está el ministro Menéndez hablando del censo de población y vivienda, y por otro lado están voceros oficiales, cuasi oficiales, semioficiales o paraoficiales hablando de un plan que llaman Ubica tu Casa. El plan Ubica tu Casa consiste en un acto de malandrería para robarse las viviendas de aquellos venezolanos que han tenido que huir del país buscando sustento para sus hijos, para ellos mismos, para su familia, y que dejan entonces sus pertenencias, sus inmuebles en manos de sus familiares. Entonces resulta que llegan unos tipos diciendo: no, que yo vengo de la alcaldía, no, que yo vengo de tal parte, que yo vengo del plan Ubica tu Casa. Y la información que circuló ayer en el diario La Voz, en concreto, es que ya hay lugares en Caracas donde se han producido violaciones de inmuebles, fractura de puertas, violación de cerraduras, para despojar a los familiares de los emigrados
de esas viviendas. Entonces, repito, ese es el contexto en que se produce este amago de censo de población y vivienda. El contexto de una profunda y muy bien justificada desconfianza de la ciudadanía sobre qué carrizo es lo que hace el régimen con la información de la que pretende dotarse. Esa es la situación. Yo quiero elevar una plegaria por el alma de Félix Seijas. Quiero hacer público testimonio de mi reconocimiento y de mi agradecimiento a ese ilustre venezolano. Félix Seijas fallece, sí, pero no deja vacío. Félix Seijas, su fecunda vida, lo que deja, ese sí, es un legado de trabajo, un legado de estudio, un legado de investigación, un legado de honestidad. Félix Seijas deja escuela, deja una legión de discípulos y de amigos y de colegas, deja una familia hermosa y consolidada, y dentro de esa familia está un señor que lleva exactamente su nombre, Félix Leonardo Seijas, y que como él es estadístico, y que como él sigue sus pasos ejerciendo esa profesión con honestidad, con altísimos estándares de calidad y con absoluta transparencia. Y palabra de pésame y de solidaridad a la familia Seijas, honor a la memoria de Félix Seijas, pasa sus restos que estarán siendo velados a partir de hoy a las 10 de la mañana en la capilla del Cementerio del Este. Y bueno, como ciudadanos, hacer lo que tenemos que hacer para que llegue más rápido el momento en que tengamos un gobierno a quien sí que podamos darle información sobre nuestra actividad económica, o nuestros inmuebles, o nuestra dinámica demográfica, porque sabemos que lo que tenemos por delante sea un servidor público y no una caterva de oportunistas secuestrando la información para usarla en provecho de su proyecto ideológico, de su proyecto político o de sus negocios particulares. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Regresamos a La Fuerza de la Unión y tal y como prometimos desde el inicio del programa, tenemos de inmediato un contacto. Hay una situación muy compleja allá, que cuando es percibida sin matices nos engañamos. Entonces hay quienes piensan que es todo ciudadano peruano el que está acosando a los venezolanos, o que son todos los venezolanos los que están de alguna manera incursos en conductas que justifican o viabilicen ese clima de agresión. Resulta que no es así. Resulta que la situación es mucho más matizada, y para conocer cuál es la exactitud de ese matiz tenemos en línea a Oscar Pérez. Oscar Pérez es un luchador democrático en situación de exilio en Perú desde hace ya algún tiempo, y es el eje de un conjunto de organizaciones ciudadanas de venezolanos allá en Perú. Oscar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos tu visión, que es muchísimo más cercana que la que pueda tener cualquiera acá, de qué es lo que está ocurriendo en Perú con el tema de los refugiados venezolanos. Te escuchamos. Buenos días. Hola, buen día, Chuy, y buen día a todos los amigos de RCR. Bueno, sí, yo creo que se ha venido hablando mucho en los últimos días sobre la situación de los venezolanos acá en el Perú. Creo, estoy convencido de ello, de que se ha magnificado, se ha sobredimensionado lo que realmente está sucediendo acá, que no es otra cosa que algunos focos o algunas individualidades que han asumido una postura xenófoba en contra de los venezolanos, pero que en absoluto tiene que ver con lo que es el comportamiento colectivo general de los ciudadanos peruanos hacia los venezolanos, que sigue siendo una conducta plena de solidaridad, de afecto, de hermandad. Y por eso yo lo que hago en este momento es un llamado a la calma, a la tranquilidad, y no estarse apresurando a decir cosas que no tienen que ver con la realidad, incluso hasta convirtiendo casi esto en un problema de Estado. Vemos comunicados incluso irresponsables como el que el régimen de Nicolás Maduro publicó el día de ayer. También he escuchado algunas voces de sectores democráticos hablando sobre el tema, pero quiero en este momento ratificar que así como la inmensa mayoría de los venezolanos somos gente de bien, gente honesta, trabajadora, lo que nos encontramos en el Perú, y que no nos gusta se generalice cuando un mal elemento de origen venezolano es capturado delinquiendo, y pedimos que por favor no nos metan a todos en el mismo saco. De la misma forma, no podemos generalizar cuando una persona o cuando un pequeño grupo, reducido grupo de ciudadanos peruanos asume una actitud xenófoba, nosotros decir entonces de que nos están persiguiendo y que en el Perú ya no quieren a los venezolanos, porque es algo totalmente incierto. Estamos conversando con Oscar Pérez. Oscar Pérez está en Lima, Perú, desde donde desarrolla un activismo ciudadano importante con los refugiados venezolanos. Oscar, hemos visto con preocupación la polvareda que levantó un video de unos sujetos vestidos de militares con un discurso claramente xenófobo, claramente antivenezolano. Hubo gente que creyó acá que eran efectivos del ejército peruano. ¿Nos puedes aclarar el punto? Sí, estos ciudadanos peruanos que aparecieron uniformados en la frontera del país, arengando consignas en contra de los venezolanos, cargadas de odio, de resentimiento, amenazantes, no son efectivos militares de este país. Se trata de militantes de un partido que es llamado acá el etnocacerismo, que no es otra cosa que el partido del hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, quien se encuentra en prisión y quienes en todo momento andan recorriendo las calles con este tipo de arengas nacionalistas. Ahora le tocó el turno a los venezolanos, pero que no tienen nada que ver con la Fuerza Armada del Perú, no tienen nada que ver con una política que pueda estar siendo dictada desde el Ejecutivo Nacional, que no tiene en absoluto nada que ver con algo que pueda estarse
diseminando por todo el territorio del Perú, porque este es un partido muy pequeño y son pequeños grupitos de estos los que andan en algunas calles del Perú con este tipo de comportamiento. Así que aquí todo está bien, está normal, no tapo el sol con un dedo, eso sí lo quiero decir, no quiere decir que no hayan algunas personas o no hayan algunos grupos bien focalizados de ciudadanos peruanos que hayan asumido este tipo de conducta en contra de los ciudadanos venezolanos, pero en general la situación acá en el Perú es de total normalidad. Estamos conversando con Oscar Pérez, activista venezolano que está residenciado en condición de exilio en Lima, Perú, y desde allí coordina el esfuerzo de numerosas organizaciones civiles de los refugiados venezolanos. Oscar, así como es importante identificar esos grupos extremos que no son representativos de la generalidad del pueblo peruano, también es importante identificar los elementos aislados que dañan la imagen del exilio. Te pregunto, desde tu condición precisamente de exiliado, de refugiado, y que conocedor de lo que está ocurriendo en tantos otros casos de venezolanos, de familias venezolanas que están en la misma situación, tengo entendido que para un venezolano ir a algunos países le exigen, entre otras cosas, la carta de antecedentes penales. ¿Cómo es posible, cómo se explica que aparezcan en el Perú unos individuos que tienen amplio prontuario policial en Venezuela, es más, que estaban presos en Venezuela y de repente aparecen libres en Perú y con sus papeles blanqueados? ¿De qué estamos hablando? ¿Esto es paranoia o propaganda o en efecto hay una situación que requiera ser investigada? No, efectivamente hemos visto cómo algunos malos elementos de origen venezolano que han sido incluso expulsados de este país por la situación irregular a la que ingresaron en su debido momento a el Perú, o porque sencillamente fueron capturados delinquiendo y fueron enviados a Venezuela, bueno, ya regresan por vías irregulares, y cuando son detenidos y se revisan sus antecedentes, se ve que no tienen ningún tipo de mancha en lo que es su historial allá en Venezuela. Y allí lo que se pone de manifiesto es ese contubernio que existe entre las bandas criminales y los grupos delictivos en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro, que obviamente para nadie es un secreto, muchas de estas bandas delictivas son las que actúan de igual forma con la fachada de colectivos allá en nuestro país, con la intención de golpear, agredir, atropellar y hasta asesinar en algunos casos a todos aquellos que se atrevan en algunos sectores de Venezuela a oponerse abiertamente al régimen de Nicolás Maduro, y que obviamente lo que reciben como contraparte, como contraprestación por sus servicios a la orden de la Revolución Bolivariana es impunidad, es permitirles que actúen impunemente cometiendo todo tipo de tropelías, de actos delincuenciales, y por supuesto garantizar que en un momento determinado no van a tener ningún tipo de historial policial que pueda ser visto y que pueda ponerse de manifiesto cuando, como por ejemplo está sucediendo acá en el Perú, cuando son revisados sus antecedentes policiales, penales en Venezuela, aparezcan como que son unos ciudadanos ejemplares que nunca han pisado la cárcel, cuando todos sabemos que no es así. Por eso que nosotros hemos dicho de manera muy responsable que no nos queda la menor sombra de duda de que en el caso de algunos de estos delincuentes que han venido al Perú a generar zozobra y tranquilidad, a delinquir, distinto a lo que viene a ser la inmensa mayoría de los venezolanos, que es a trabajar de manera honesta y decente, bueno, nosotros ratificamos que en alguno de estos casos bien sonados que hemos tenido acá en el Perú, hay una direccionalidad, hay una intencionalidad política
desde Venezuela con la única intención de generar inconvenientes al gobierno de este país y también buscar descalificar a la diáspora venezolana que reside en el Perú. Estamos conversando con Oscar Pérez, directo desde Lima, Perú, refugiado venezolano y dirigente político. Oscar, el presidente Juan Guaidó acaba de comisionar tanto a su representante en Perú, Carlos Escul, como al embajador Julio Borges para que entren en contacto directo con el gobierno peruano para instrumentar medidas de protección a los venezolanos que han sido objeto de conductas xenófobas. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué sugerencias harías tú? ¿Qué planteamientos harías tú al doctor Borges y al representante Escul ante esta situación? ¿Qué sería lo más urgente que tendrían que hacer de cara a esta situación? Mira, lo más urgente que creo deberían asumir es calma, tranquilidad, serenidad. Creo que se está sobredimensionando un problema que ciertamente puede existir de manera muy focalizada y que solamente involucra a algunas individualidades acá en el Perú. No se trata de que un venezolano esté caminando por las calles y sea víctima a cada instante de algún tipo de agresión por parte de un ciudadano peruano. Eso no está sucediendo y me preocupa que se sobredimensionen algunas cosas, me preocupa que se genere tanto ruido en algo que efectivamente puede ser manejado, visto desde acá, desde el Perú. Así que yo lo primero que les pido es calma, tranquilidad, serenidad, no apresurarse a decir y a hacer cosas, porque lo que hacemos es generar más intranquilidad en la comunidad venezolana, que, mira, está tranquila. La inmensa mayoría de los venezolanos están tranquilos acá en el Perú. No quiere decir con esto de que en algún momento no hayan sido víctimas de algún tipo de actitud que pueda ser considerada discriminatoria, pero que en absoluto tiene que ver con una suerte de persecución, que es lo que pareciera han hecho percibir a la gente, de que aquí los venezolanos están saliendo a las calles y la gente los persigue. No, nada de eso está sucediendo. Repito, no tapo el sol con un dedo, pueden haber focos muy bien localizados y pueden haber algunas individualidades que puedan asumir algún tipo de conducta xenófoba en contra de los venezolanos, pero que así como nosotros pedimos no se generalice con los venezolanos cuando son capturados algunos delincuentes, bueno, de igual forma no debemos generalizar cuando pequeños grupos muy focalizados o cuando individualidades asumen algún tipo de conducta en contra de la comunidad venezolana en este país. Así que yo a todo lo que les pido es calma. No sé qué puede haberle dicho o cómo puede haber manejado la información el representante de Juan Guaidó acá en el Perú, pero yo insisto, calma, tranquilidad, serenidad, porque en ocasiones lo que podemos es generar mayor nerviosismo, intranquilidad y a veces dimensionar un problema que obviamente está mucho más localizado y que es mucho más controlable acá en el Perú. Estamos conversando con Oscar Pérez, directo desde Lima, Perú. Finalmente, Oscar, tenemos oyentes que nos están reportando desde Tacna, desde Cusco, desde Cajamarca. ¿Cómo podrían hacer contacto contigo? ¿Cómo se llama la organización que coordinas? ¿Qué claves de contacto pudieras tener a través de redes sociales o de los telefónicos? Sí, mira, han habido algunos casos en Cajamarca, en donde unos policías municipales y unos ronderos que son una suerte de justicia popular que existe en esta zona del país, en una zona altoandina del Perú, en donde agredieron salvajemente a una chica venezolana que caminaba
por las calles luego de regresar de una fiesta y fue agredida de manera salvaje. Obviamente que ahí ese caso fue denunciado y se está investigando. En Tacna tenemos lo que vimos con estas personas uniformadas y hemos tenido, por supuesto, también reportes de algunos funcionarios, de algunos alcaldes de algunas zonas del país que han venido decretando algunas medidas como censos, empadronamientos, que obviamente ya la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Migraciones de este país han calificado como inconstitucionales. Bueno, tenemos este tipo de casos aislados que han venido produciéndose en algunas zonas del país, pero que, repito, no nos puede hacer perder la calma y mucho menos generalizar sobre lo que pudiese ser una conducta de todos los ciudadanos peruanos, que, repito, siguen siendo nobles, generosos, solidarios, comprensivos con nosotros los venezolanos en este momento de dificultad, y que solamente para ellos lo que tenemos son palabras de gratitud. Para comunicarse con la ONG Unión Venezolana en Perú, pueden, en primer lugar, los que están en Lima, que son la inmensa mayoría de los venezolanos, dirigirse a nuestra sede, ahora una nueva sede mucho más grande también, vale la pena decirlo. Nuestra sede, que está ubicada en la calle Mariano Melgar 225 en Miraflores, Mariano Melgar 225 en Miraflores, o pueden de igual forma escribir. Sí, te escuchamos. Tenemos problemas, anda con intentando reconectar. Como en WhatsApp. Disculpa, ¿podrías repetir? ¿Podrías repetir, por favor, que se perdió la comunicación cuando estabas dando precisamente el contacto electrónico? Sí, mis redes sociales son en Twitter y en Instagram, @OscarABP, @OscarABP, y el correo en el cual pueden escribir de la ONG es unionvenezolana@gmail.com. Muchísimas gracias, Oscar. Te agradecemos profundamente que nos hayas conseguido estos minutos esta madrugada del lunes 30, porque seguramente tus palabras han traído alivio a muchas familias venezolanas que tienen seres queridos en Perú y que son objeto de este bombardeo de información a veces indiscriminado. Un gran abrazo, Oscar. Un gran abrazo, Chuy, que Dios te bendiga, y gracias por ese consecuente trabajo que sin descanso desde hace bastante tiempo, años, has venido desarrollando en beneficio o en búsqueda de beneficio de esa gente que muchas veces no tiene voz, y por supuesto en procura de recuperar lo más pronto posible la democracia en Venezuela. Un abrazo, Oscar. Gracias por tus palabras. Era Oscar Pérez, de la Unión Venezolana en Perú, dándonos su visión, por supuesto, muchísimo más cercana, muchísimo más aterrizada de lo que está ocurriendo allá. Dice, en efecto, han habido situaciones complejas, en efecto, ha habido agresiones a venezolanos. Nos da cita el caso de Cajamarca, cita el caso de Tacna, destaca, así como es malo generalizar, como reclamamos que no se generalice en el caso de los venezolanos, es inadecuado también generalizar en el caso de los peruanos. La inmensa mayoría, nos dice, del pueblo peruano es solidario, es receptivo, es respetuoso con los venezolanos. Y lo que dice, por cierto, sobre el tema de algunos alcaldes, algunos funcionarios menores, coincide con lo expresado ayer en su editorial por el diario El Comercio, uno de los más importantes diarios del Perú, sobre cómo algunos funcionarios de menor nivel y de partidos políticos minoritarios allá en el Perú intentan utilizar el caballo de la xenofobia para mejorar sus puntos y para captar audiencia. Eso, por cierto, lo hemos visto también en muchas otras latitudes
en muchos otros países, en Estados Unidos, en Europa incluso. Pero en el caso del Perú, las instituciones están operando y metiendo en cintura a esos funcionarios de menor jerarquía que intentan utilizar, repito, la xenofobia como sustituto de su inexistente discurso político. Entonces, interesante y muy pertinente esta declaración que nos regala en directo desde Lima, Perú, en exclusiva para las Fuerzas de la Unión, el dirigente político venezolano Oscar Pérez. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.